Ok, recording is on. Bueno, aquí está el problemita, ¿no? Tenemos un ventilador en el que el punto de Profesor, trabajo... no podemos ver el problema. O sea, vemos el escritorio, usted vemos es la ventana del Jitsi. No se ve el problema si es que está Ah, mostrándolo. déjame ver cómo podemos hacer. Está compartiendo el escritorio de la Acer, no de la otra computadora. Déjame compartir de nuevo entonces. Buenos días, profe, ¿cómo está? Rachel, ¿cómo estamos? Bienvenida. Bien, ¿está? Bien, bien. ¿Ves el escritorio? Sí, ahora sí. Aquí está el MatCat. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. ¿Eleazar? Ok, Sí, ok. se ve. Entonces, bueno, se trata de lo siguiente. Tenemos una red conformada por dos ventiladores y un intercambiador de calor. Y se trata entonces de determinar el punto de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? No, ni siquiera es eso. Perdone. Déjeme ver un momentito. Es un ventilador en el cual se hacen tres cambios simultáneamente, ¿no? Un cambio de temperatura, un cambio de velocidad y un cambio de diámetro, es decir, el gamma, el alfa y el beta. Y se trata entonces de determinar el nuevo punto de trabajo. Entonces se parte de lo siguiente. Por supuesto que tienen ustedes las curvas características del ventilador. El tema lo determinan ustedes con los datos que les estoy dando, ¿no? ¿Qué sería? Los datos iniciales serían el punto de trabajo, 20.000 PCM, una presión estática del ventilador de 8 pulgadas, el ventilador gira a 2.200 RPM y por supuesto la curva está referida a 60 grados Fahrenheit. Entonces observen esto, ¿no? Yo grafiqué aquí todas las curvas con las cuales vamos a operar. Esta curva sólida se refiere a la del ventilador a 60 grados Fahrenheit. Cuando hacemos el cambio de temperatura, esta curva se desplaza hacia abajo con este punto de coincidencia, ¿no? Entonces observen que precisamente es este el punto el que destaca a la curva. Yo le estoy dando también como referencia el extremo izquierdo. Aquí están los extremos izquierdos. Es para poder identificar cada curva. El valor de A, por supuesto, que es el del coeficiente 8.75. Este A sobre gamma sería el punto de trabajo referido a caudal cero de la curva afectada por el cambio de temperatura. Después, A por alfa cuadrado sobre gamma se refiere entonces al punto de caudal cero referido a un cambio de temperatura y de velocidad. Y finalmente, este término que está aquí corresponde al extremo izquierdo de la curva referida a un cambio de velocidad, diámetro y temperatura, ¿no? Es para poder identificar cada una de estas curvas, porque fíjense que las curvas
están, por supuesto, identificadas aquí, pero no están identificadas aquí. Entonces partimos de la curva sólida, que es la curva del ventilador referida a condiciones estándar, ¿no? La afectamos por el cambio de temperatura. Entonces esta curva que está aquí se desplaza hasta acá. Después, esta curva que está aquí la afectamos por el cambio de velocidad. Se desplaza prácticamente en forma paralela a ella, y esta correspondería entonces a la curva referida al cambio de temperatura y velocidad simultáneamente. Yo le di a ustedes un beta de 0.9. Lo que pasa es que el beta de 0.9 me coincidía con otros datos que aparecen aquí y era bastante confuso. Entonces yo le puse, para poder identificarlo, beta igual a 0.8. Y esta curva que está aquí va a corresponder al beta igual a 0.8. Entonces volvamos de nuevo. Este es el punto de trabajo original. Cambiamos la temperatura, este punto se desplaza para acá. Pero observen que estos dos puntos están vinculados por algo específico, que el rendimiento permanece constante, ¿no? Después cambiamos la velocidad. Este punto que está aquí se desplaza hasta acá. También en estos dos casos el rendimiento permanece constante. Después en el cambio de diámetro, allí sí no aparece constante el rendimiento. Entonces, claro, el cambio de diámetro lo van a conseguir ustedes, o mejor dicho, el nuevo punto de igual rendimiento lo van a conseguir ustedes con la curva, esa curva con un exponente igual a 2/3. Entonces sería algo como esto. ¿Ok? Y nos daría un punto por aquí, aproximadamente, ¿no? Entonces ahora tenemos esta curva que está aquí, está afectada simultáneamente por las tres variables. El cambio de temperatura, este punto se desplaza hasta acá. El cambio de velocidad, este punto se desplaza para acá. Y el cambio de diámetro, este punto se desplaza hasta acá. Pero observen que este punto no coincide con el punto de trabajo, sino solamente es un punto de la curva característica. Entonces, para hallar el punto de trabajo tenemos que partir de aquí, desplazarnos por la curva y cortar la curva característica del sistema, que sería esta que está aquí. Esta es la curva del sistema referida a 60 grados Fahrenheit. Esta es la curva del sistema referida a 300 grados Fahrenheit. Entonces, finalmente, el punto de trabajo sería este que está aquí. Voy a repetir eso último, o mejor dicho, lo repito todo. El cambio de temperatura me desplaza este punto para acá, pero con una propiedad: el rendimiento permanece constante. El cambio de velocidad me desplaza este punto hasta acá. Fíjense que yo tracé la curva de igual rendimiento para un cambio de velocidad que coincide con la característica del sistema. Entonces, bueno, finalmente, entonces, mi nuevo punto de trabajo va a ser que está aquí. Este punto que está aquí sería el punto afectado simultáneamente por temperatura y por velocidad. Ahora le aplico el cambio de diámetro. Entonces esta curva, por supuesto, la de igual rendimiento, se va a desplazar hasta acá. No pierdan de vista que es una curva exponencial con un exponente igual a 2/3. Entonces me da un punto por aquí que no coincide con el punto de trabajo. Entonces yo, sobre la curva, que ya la tengo definida, me desplazo hasta cortar el punto de trabajo y obtengo este punto que está aquí. Ok. ¿Qué tengo yo aquí? El punto de trabajo afectado por temperatura, velocidad y diámetro. Pero aquí me falta algo, me falta el rendimiento, y no lo puedo leer porque esta curva no está dada por el fabricante, está construida por ustedes. Entonces tengo que regresarme para poder determinar el rendimiento. ¿Cómo me regreso? Con la curva de igual rendimiento para un cambio de diámetro, me da este punto que está aquí. La curva de igual rendimiento para un cambio de velocidad, fíjense que lo estoy invirtiendo todo, y me corta por aquí. Y finalmente considero el cambio de temperatura y me da un puntico. Vamos a ver por dónde me daría. No, perdón, aquí lo hice mal. Estoy aquí, mejor dicho, repito. Este sería el punto de trabajo para
ese ventilador afectado simultáneamente por las tres variables. Ok, entonces ahora me regreso. Me regreso de dos formas. La forma correcta de hacerlo es en esta forma, en forma gráfica, pero la pueden ustedes también hacer con el análisis dimensional, con el modelo analítico de la potencia o del caudal, el dado por el análisis dimensional. Pero vamos a hacerlo gráficamente. Tengo este punto. Me determino un punto de igual rendimiento, pero para un cambio de diámetro. Después entonces vengo y corto la característica del ventilador afectada por el cambio de temperatura y me daría este punto. Y ahora me regreso con una vertical y corto la curva original y me daría este punto que está aquí. Este punto que está aquí. Aquí leo yo la potencia. ¿De acuerdo? Y con la potencia determino el rendimiento. Entonces, fíjense, observen lo siguiente, ¿no? Entonces, me regreso. Primero considero el cambio de diámetro, después el cambio de velocidad y finalmente el cambio de temperatura. Y me da un caudal de 24.980. Ese es ya en la curva de 60 grados. Entonces me da este punto de trabajo, 24.980 y 8.4. Ya con estos dos valores determino entonces la potencia. Y con la potencia determino el rendimiento estático, pero ¿de quién? De la curva original, no del punto de trabajo real. Entonces, pero tengo ya el rendimiento que me permanece constante porque estoy trabajando sobre tres curvas en donde el rendimiento permanece constante. Entonces voy finalmente al punto de trabajo. ¿Cuál va a ser el punto de trabajo? El punto que determinamos nosotros originalmente, que era el compromiso de la curva afectada por las tres variables y la característica del sistema a 300 grados. Me da este caudal, este PV, y el rendimiento lo acabo de calcular, que es este punto que está aquí, ¿no? Ya con estos datos sí puedo calcular entonces la potencia y en esa forma obtendría las 5 variables que me interesen del punto de trabajo, que sería el caudal, la presión estática del ventilador, el rendimiento estático y la potencia al freno. Realmente son 4, no 5. ¿Algún comentario? Lo repetimos de nuevo. Digan ustedes. Piensen que esto que está aquí a la derecha es para identificar cada una de las curvas. Bueno, el extremo izquierdo de cada una de estas curvas es esto que está aquí. Este valor es la curva original. Este valor es ya la curva afectada por un cambio de temperatura. Este que está aquí, afectado por temperatura y velocidad. Y finalmente este que está aquí, velocidad, diámetro y temperatura. 5.5. Eso correspondería a esta curva que está aquí. 5.5. La de ustedes no les da 5.5 porque yo les di un dato diferente. El beta de ustedes era 0.9. En cambio, yo estoy asumiendo aquí un beta igual a 0.8. Y lo hago es para poder identificar mejor los puntos de trabajo. Richard, ¿algún comentario? ¿Lo repetimos o qué hacemos? Bueno, profe, si puede repetir la última parte. La última parte, bueno, vamos de la potencia. Fíjense que yo al principio, el punto de trabajo es muy fácil de determinarlo porque construyo la curva característica del ventilador afectado por las tres variables, que me da esta curva punteada, cuyo extremo es 5.516. Okay. Ahora construyo la curva característica del sistema afectada por el cambio de temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué solamente por el cambio de temperatura? Porque el cambio de temperatura solamente afecta, es la única variable que afecta al sistema. El cambio de velocidad y de diámetro no afecta al sistema. Entonces construyo mi curva característica del sistema afectado por la temperatura a los 300 grados Fahrenheit. Por supuesto, el compromiso de ambas curvas, que es este que está aquí, me define el punto de trabajo. El punto de trabajo entonces es 15.350
PCME a 300 grados Fahrenheit y un PB de algo parecido a 4. Vamos a ver cuál es el valor real. Ah, no, este es 6.25. Vamos a ver eso. Ah, no, claro. 6.25 es con el beta igual a 0.9. Con el beta igual a 0.8, se me faltó esto. El punto de trabajo es algo así como 4. Vamos a corregir esto. 4. Es un poquito inferior a 4. Yo lo calculé, en algún momento lo calculé. Bueno, listo. Es 4. Entonces volvamos de nuevo. El punto de trabajo es muy fácil de determinar. Construyo la curva característica afectada por las 3 variables. Construyo la curva característica del sistema afectada solamente por la temperatura. Determino el compromiso de ambas. Entonces, ese ventilador, bajo esas condiciones, va a desplazar un caudal de 15.350 pcm de aire a 300 grados Fahrenheit. Por supuesto, esta sería la abscisa y la ordenada sería algo así como 4 pulgadas. Ok. ¿Qué me falta a mí de aquí? La potencia del freno y el rendimiento estático, que los dos están asociados, ¿no? Entonces, tengo determinado de que determinarlo. ¿Cómo lo hago? Lo hago de dos formas. O utilizo la semejanza. No pierdan de vista de que la potencia es proporcional al cambio de, al cambio de densidad, al cambio de velocidad elevado al cubo y el cambio de diámetro elevado a la quinta potencia. Esto es 5. Esto es 3. ¿Ok? Entonces me regreso. Lo puedo hacer en forma analítica o lo puedo hacer en forma gráfica. Vamos a hacerlo en forma gráfica. Tengo este punto de trabajo ya definitivo, en condiciones reales. Me regreso con una curva de igual rendimiento que tiene exponente 2/3. Determino este nuevo punto pivote. Aquí utilizo una curva de igual rendimiento, pero para un cambio de velocidad. Este era de diámetro, ahora es de velocidad. Corto la curva afectada solamente por la temperatura y me da este punto que está aquí. Me desplazo verticalmente y finalmente corto la curva original. Entonces, esta curva original que está aquí, aquí leo la potencia. Y con la potencia determino, fíjense que ya esta es la curva original, 24.980, aquí aparece un 25.000, ¿no? Y una presión estática del ventilador de 8.4, que sería entonces, este puntito que está aquí, sería, me desplazo hasta acá, y este sería 25.000, y aquí 6 punto algo. Vamos a ver qué pasó. 25.000 y 6 punto algo. Ajá, 6 puntos, ajá. 25.000 y 6 puntos. Y 6 puntos, vamos a ver dónde que está el 6 punto algo. Lo acabo de ver ahorita. Bueno, vuelvo de nuevo. Este punto que está aquí es el punto original. Me regreso con una curva de igual rendimiento para un cambio de diámetro. Me regreso con otra curva de igual rendimiento, pero para un cambio de velocidad. Y después me desplazo con una curva de igual rendimiento para un cambio de temperatura. Y obtengo este punto que está aquí, sobre la curva original. Allí leo 20, lo hago como ustedes saben con el given, y me da algo así como 25.000 y 6 punto algo, 6.3.
Estas serían las condiciones originales con respecto al rendimiento. Leo aquí la potencia del freno. Leo entonces la potencia del freno. No, perdón, leo aquí la potencia del freno, que es 45. Tengo entonces el caudal, tengo el PB, que es 6.4, no 8.4. ¿De acuerdo? Y entonces determino el rendimiento estático. Observen entonces que el rendimiento, leo el rendimiento estático aquí porque aquí no lo puedo hacer. Esta curva es construida por ustedes, pero esta sí está construida por el fabricante. Entonces leo aquí el rendimiento, entonces en definitiva tengo para el punto de trabajo, tengo un caudal de 15.000, un PB de 4 y el rendimiento de aquí. Entonces bajo esta condición y ese rendimiento determino la potencia del freno. ¿Qué sería esto que está aquí? El caudal 19, no, perdón, el caudal sería el caudal sería 15.000 algo. El PB sería 4 pulgadas. La potencia del freno sería 45 y con eso determino el rendimiento estático. Yo les propongo lo siguiente, hagan por favor de nuevo esto como tarea. A propósito de este retroceso a través de la curva, ustedes pueden aplicar semejanza entre este punto y el punto definitivo. ¿Por qué? Porque van a utilizar curvas de igual rendimiento. Entonces, el rendimiento que ustedes determinen sobre la curva original es el mismo rendimiento que está, digamos, ocurriendo en la curva final, la curva real. Vamos a llamar a esta curva real, esta curva original. En la curva real, no pierdan de vista ustedes estos valores, tienen ustedes 15.004. Ojo, en lugar de usar beta 0.9, como lo propuse yo en el examen, usen beta igual a 0.8. Es para poder diferenciar esta curva. ¿De acuerdo? Entonces el beta con 0.8 por supuesto que es diferente, les va a dar un punto de trabajo diferente. Entonces, pero háganlo como tarea con el beta igual a 0.8 y pongan estos puntos que están aquí como puntos de referencia, que son las curvas, son los puntos de trabajo originales para caudal cero. Las curvas, todas las curvas están partiendo a partir de estos valores. Observen, por ejemplo, la curva original, 8.75. Aquí está la curva original, 8.75. La curva afectada por el cambio de temperatura, 5.9. 5.9 sería esto que está aquí, 5.9. Entonces esta curva sería la curva, digamos, referida al cambio de temperatura. Después cambio de temperatura y de velocidad, 8.6. Es esta curva punteada que está aquí. Y finalmente la curva definitiva, que es la afectada por alfa, beta y gamma, 5.5, y es una curva que se inicia en este punto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún comentario? Hay que tener mucho cuidado con los valores, porque se confunde a veces la condición inicial, que está aquí, y la condición final, que está aquí. Y para efectos del rendimiento, no usen este punto, usen el punto conseguido por los cambios simultáneos de diámetro, velocidad y temperatura. Richard, ¿alguna pregunta? ¿Hace falta que repitamos algo? Ahí estos puntos los pueden ustedes precisar con el given. ¿Okay? Cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Ok? Esto es un problemita para hacerlo con paciencia, ¿no? Porque deberán ustedes hallar los puntos de coincidencia de este punto,
de este punto, de este punto, de este, perdón, de este punto, de este punto y finalmente de este punto, ¿no? Son como 5 o 6 puntos de coincidencia, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Con respecto a los otros dos problemas, allí sí no hay ningún tipo de duda, ¿no? En el caso del intercambiador de calor, Eleazar, tú lo hiciste en forma gráfica, ¿no? Es mejor hacerlo en forma Sí. analítica, en forma másica, porque no pierdas Bueno, de vista, los dos yo lo ventiladores hice, manejan. ¿Cómo? yo lo hice de forma másica. Así lo hice. Ah, ok. Sí, porque no pierdan de vista de que los dos ventiladores manejan caudales diferentes. Entonces tendrían ustedes que manejar los puntos de trabajo para que haya coincidencia en los dos curvos, en los dos puntos de diferentes caudales. Entonces, eso no ocurre si ustedes lo hacen en forma másica. Y en forma másica, sencillamente ustedes definen los elementos del sistema y para cada uno de los elementos generan el modelo analítico y con el given resuelven eso inmediatamente. Es mucho más sencillo, ¿no? Creo que a todo el mundo le dio algo así como 1800, creo. ¿Es correcto eso? 1804, si más no recuerdo. Eso es para la masa. La masa, sí. Creo que sí. Algo así por Una aquí. vez conseguida la masa, entonces ustedes van a cada uno de los puntos y determinan el caudal. ¿Cómo determinan el caudal? Con la densidad previamente determinada, ¿no? Ok, el punto, ese problema no tiene ninguna dificultad. El tercer problema, ya ustedes son unos expertos en eso, que es una red. ¿Eran 7 elementos o 5 elementos? Es que no lo tengo aquí a la mano. ¿Eran 7 o 5? Bueno, en cualquier caso, el procedimiento es el mismo. Si son 7 elementos, deberán ustedes entonces generar 7 ecuaciones en términos de la variable. En este caso estamos trabajando con caudales. Linealizan los términos y después entonces con un given resuelven el sistema de ecuaciones. Deberán ustedes iterar varias veces para que haya una buena convergencia. Ahí sí creo que todo el mundo es experto en eso, ¿no? Y creo que trabajaron todos con el, el modelo o el procedimiento analítico, ¿no? No, analítico no, de la hoja dinámica. ¿Es correcto? ¿Lo hicieron con la hoja dinámica o lo hicieron con la matriz característica? Con la hoja dinámica. Con la hoja dinámica. Es mucho más sencillo con la hoja dinámica porque con la matriz característica tienen ustedes que generar la matriz característica, la matriz, el vector numérico y después entonces resolverlo en forma vectorial, ¿no? Algo parecido sería con el método de Newton-Raphson. El método menos aconsejable es el Hardy-Cross. ¿Por qué? Porque la convergencia es muy lenta. En cambio, los otros tienen convergencia en 4 o 5 iteraciones. Con Hardy-Cross deberán ustedes iterar 8 o 10 veces. La convergencia, por supuesto, es confiable, pero es más laborioso. ¿Algún comentario, señores? Bueno, ¿qué vamos a ver entonces a continuación? A propósito de la red, quizás la parte, digamos, más dificultosa sería la de encontrar las alturas de colocación, ¿no? Creo que todo el mundo sabe cómo hacerlo. Resolvemos la red, determinamos los caudales y en esos caudales y para esos caudales determinamos el NPCH. Entonces comenzamos con las bombas que están en la parte inferior de la red. Determinamos las alturas. Una vez determinada esa altura, pasamos a las bombas que están en la parte superior, ¿no? Creo que
tampoco hay mayores dificultades en eso, ¿no? ¿Cómo te fue, Richard, en eso? Creo que estuvo bien, profe. Creo que lo hice bien. Ok. Yo he mirado los exámenes, pero no lo he precisado, no lo he concretado, ¿no? A ver si ya para el viernes le tengo ya las notas, ¿no? Entonces, fíjense, vamos entonces a proponer como tarea, el problemita del ventilador afectado por las tres variables, ¿no? Eso lo propondríamos para la próxima semana, ¿no? Para que les dé tiempo de hacerlo como debe ser. Bueno, lo que resta ahora del curso sería concretar un poquito más o precisar un poquito más la parte de transitorios. Después vamos a ver, pero en una forma muy superficial, la parte de los motores eléctricos, ¿no? Yo no sé si a ustedes les interesa que veamos por encimita lo que es el control de ruido. El control de ruido Sí. es muy apropiado, muy conveniente para el aire acondicionado. ¿Ustedes quieren que le echemos una miradita a eso? Sí. Ok, entonces vamos entonces a desarrollar ese tema, ¿no? Entonces, como vamos a desarrollar ese tema, váyanse al Tuman y échenle una miradita. El Tuman es el libro de control de ruido. No sé si lo tienen todos. Jesús, ¿tú lo tienes? ¿Ah? Profesor, ¿puede repetir de nuevo? El libro que nosotros entregamos para ustedes es el Tuman, T-H-U-M-A-N, Tuman, sobre control de ruido, ¿no? Recomiendo, si vamos a ver un poquito vamos a desarrollar el tema de control de ruido, que por favor le echen una miradita. Es un libro maravilloso sobre ese tema, ¿no? Entonces ahí analizan cómo se produce el ruido. Siempre se analiza en una forma de octavas. ¿Por qué? Porque el rango es muy amplio, es entre 0 y 32.000. Entonces, por eso es que se divide en 8 partes. Entonces, el fabricante de cualquier equipo electromecánico le tiene que dar a ustedes el perfil de ruido, que es lo que le llaman las octavas, ¿no? Y entonces las octavas, no en forma lineal, sino que cada una tiene una forma diferente de comportamiento, de atenuación. Se van atenuando, ¿no? Entonces, Logarítmica. el logarítmica, sí, señor. Lo que van a hacer ustedes, por cierto que hay una tesis ahorita que estamos haciendo sobre control de ruido, ¿no? No sé si estás enterado, es con Jonathan. Entonces, fíjense, se trata, por ejemplo, ustedes tienen a nivel del ventilador y dependiendo de su forma constructiva, tienen un elemento ruidoso. Si los álabes están inclinados hacia adelante, es mucho más ruidoso que inclinado hacia atrás porque hay mucho mayor turbulencia, ¿no? Entonces, el fabricante les da a ustedes el perfil de ruido, que son las octavas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que determinar, calcular cómo se va atenuando eso, primero a lo largo del conducto. Después, en el ambiente, y dependiendo si el ambiente tiene alfombra, dependiendo del tipo de paredes, todo ese tipo de cosas, existe otra atenuación. O sea que la persona que está dentro de la habitación finalmente va a percibir un nivel de ruido, por supuesto, afectado por todo esto que le estoy indicando, ¿no? Al principio, la atenuación natural en los conductos. Y después, la atenuación natural por la forma constructiva de la habitación. Si, por ejemplo, el ruido fuera excesivo, por ejemplo, ¿qué es un ruido excesivo? Imagínense que estemos en clase
y tengamos un ruido que exceda de 40 decibeles, ya eso es molestoso. 40, 50 decibeles, ¿no? Entonces se trata de atenuarlo. Pero una cosa es, por ejemplo, un salón de clase y otra cosa es, por ejemplo, una sala de grabación, en donde el nivel de ruido tienen ustedes que disminuirlo a 30 decibeles o 35. En ese caso, entonces, tienen que usar ustedes medios para poder atenuarlo. Hay silenciadores naturales, hay silenciadores electrónicos ahora. Por ejemplo, la forma, digamos, práctica de hacerlo es recubriendo el conducto de aire acondicionado interiormente con fibra de vidrio. Es una de las formas, digamos, clásicas de hacerlo. Puede ser fibra de vidrio, puede ser corcho. Lo que pasa es que el corcho va a ser un poquito más costoso que la fibra de vidrio. Y finalmente, si necesitan ustedes mayor atenuación, deberán entonces colocar un silenciador mecánico. Todo eso es lo que se ve en el tema del control de ruido, ¿no? Que por supuesto es muy importante, ¿no? Una sala de música, una sala de grabación, aire acondicionado. Sería insoportable que ustedes tuvieran excesivos decibeles, ¿no? En un salón de clase. Y no pierdan de vista de que todos los ventiladores generan ruido, mayor o menor grado. En el Tuman aparecen ahí las octavas dependiendo del tipo de ventilador. Aparecen, por ejemplo, un caso, por ejemplo, típico que hubo aquí en Caracas, cuando se instalaron las primeras estaciones del metro. Dentro del metro hay sectores acondicionados, hay sectores de aire acondicionado. Y esos sectores eran alimentados por agua helada. El agua helada lo tienen ustedes que producir en una sala de máquinas que está interconectada a una torre de enfriamiento. Entonces se instalaron las torres, se instalaron las salas de máquinas, todo ese tipo de cosas, y las torres de enfriamiento afectaban a los edificios contiguos a esa torre, ¿no? Y entonces hubo una queja colectiva y el gobierno tuvo que limitar, acondicionar el ruido que generaban las torres. Entonces se pusieron allí barreras de ruido, se atenuaron de otra forma, modificando también las características del ventilador, también la entrada y salida del aire de las torres de enfriamiento. Se hicieron varias cosas, ¿no? Pero fíjense qué importante a veces el control de ruido. Hubo que hacerlo, eso hubo que hacerlo y después, por supuesto, todas las demás estaciones ya tenían previsiones con respecto a el ruido producido por las torres de enfriamiento. En las CanTV existen motogeneradores. ¿Por qué? Porque si se va la corriente no se puede quedar la estación sin recepción y transmisión de data. Una condición sine qua non. El ruido normalmente los motogeneradores eran entre 400 y 500 kVA. Generan ruido por encima de los 100 decibeles. Entonces una condición sine qua non es limitar el ruido de un motogenerador. Entonces los motogeneradores de CanTV están, digamos, confinados, una especie como de cuarto acústico, revestido internamente con corcho, con fibra de vidrio, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque allí es una condición sine qua non el uso de motogeneradores y el motogenerador produce un ruido insoportable. Entonces fíjense que tenemos muchos casos, en las salas de fiestas, en los teatros, todo ese tipo de cosas hay que controlar el ruido, ¿no? Nosotros en la escuela hemos hecho varias tesis al respecto, ¿no? Ahorita estamos haciendo una referida al ruido y el confinamiento del ruido en el aire acondicionado. Bueno, eso es lo que vamos a ver ustedes, vamos a ver en las próximas relaciones, en las próximas reuniones. Por eso les sugiero que se lean el Tuman. A propósito, Jesús, ¿tú lo tienes?
Yo sé que Eleazar y Richard lo tienen, ¿no? Sí, Si no me equivoco. yo lo tengo. Richard, ¿tienes el TUM? ¿Y Richard? Sí, profe. Ok. ¿Jesús? Sí, profesor. Ah, bueno, ok, entonces. Bueno, el que no lo tenga, pues ya saben ustedes que los compañeros pueden auxiliarlo, ¿no? Es un libro que les va a interesar. Bueno, entonces, nosotros vamos a seguir en las próximas reuniones, vamos a seguir ahondando un poquito más en transitorio. Vamos a ver también el tema este de motores. Fíjense que todos los ventiladores, todas las bombas, todos nuestros equipos están accionados por motores, motores eléctricos. Motores eléctricos, la mayoría de ellos de inducción, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta eso. El problema es realmente del motor, el ruido es mucho más bajo que el producido por un ventilador. De eso no, ahí no hay ningún problema. El único problema que habría es en la transmisión, es decir, ustedes tienen que alimentar la salita de máquina o la sala de máquina con electricidad. Entonces, el tema básico es transmisión a través de conductores. Y seguramente también será el arranque, cómo hacer el arranque del motor. Fíjense que el tema realmente aquí se refiere a los conceptos eléctricos, ¿no? Lo que es el factor de potencia, lo que es el rendimiento eléctrico, lo que es el voltaje, el amperaje, todo ese tipo de cosas. Hay un factor que van a ustedes a ver en todas partes, que es el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Fíjense que un motor de inducción, para que opere, tienen ustedes que generar un campo rotativo. Ese campo rotativo no consume electricidad, pero tienen ustedes que crearlo. Ah, no, perdón, sí consume electricidad, pero no es una pérdida, como es, por ejemplo, las pérdidas de Foucault allá dentro del inducido, ¿no? Entonces, fíjense que es un factor que deberán ustedes considerar. No es una pérdida, pero tienen ustedes que pagar al generador, a quien le suple a ustedes la corriente eléctrica, ese consumo eléctrico. Repito, es la energía que tienen ustedes o la energía requerida para poder crear el campo rotativo, que es una condición sine qua non en un motor eléctrico, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que hay que abordar, ¿no? Que es el factor de potencia. ¿Por qué se producen las pérdidas en un motor eléctrico? Así como en una bomba tenían ustedes las pérdidas mecánicas, todo ese tipo de cosas, pérdidas hidráulicas, en un motor eléctrico tienen ustedes también pérdidas. Ustedes se acercan a un motor y verán que está exhalando aire caliente. Eso es una pérdida. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver entonces cuando veamos el tema este de los alimentadores, los medios de accionamiento. Entonces vamos a tocar ese tema y el tema de transitorio y vamos a ver todo, por supuesto, esto es superficial, todas estas cosas que les estoy comentando. Y finalmente el tema de control de ruido. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Está todo claro. Hoy vamos a ver solamente esto, ¿eh? Déjenme ver qué les interesa que revisemos de lo que hemos visto previamente. Porque solamente tenemos 45 minutos de charla todavía. A ver si aprovechamos un poquito más el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Richard, Julio. No, perdón, Jesús. A propósito, ¿qué pasa con el grupo? Porque veo solamente a 3 personas aquí.
¿Ah? Jesús, ¿cuántas personas hay aquí en el grupo, en la reunión? Estamos 3, profe, el día de hoy. 3, profesor. Solamente 3, imagínense. Bueno, Profe, una pregunta. Por ejemplo, en esos ejercicios, para uno saber si vamos a colocar, por ejemplo, alfa en el numerador o en el denominador, lo que tenemos que ver es la relación que nos hayan dado de alfa, ¿verdad? O sea, de si previamente, tenemos, claro. Porque o se sea, le que si pueden tenemos dar n n sub sobre 0 n entre sub 0, claro. exacto. Pues de repente le dan el alfa definido como n sobre n sub 0 o se lo dan definido como n sub 0 sobre n. Pero vamos a hacerlo Ok. de forma tal que siempre quede el alfa en el numerador, el beta también y el gamma en el denominador. Entonces, para eso, el alfa lo definimos como n sobre n sub 0. El beta Ok. al revés, del d sub 0 sobre d. Y el gamma finalmente sobre t sub 0 sobre, no, t sobre t sub 0. Ustedes lo tienen en los apuntes, ¿ah? A propósito, definido en una forma y en la otra. Sí. Pero entonces usen solamente el que está en forma de, decirlo, el alfa y el beta en el numerador y el gamma en el denominador. Háganlo en esa forma, ¿no? Ok. Sí, porque fíjense, claro, tiene sentido lo siguiente. Cuando ustedes aumentan la velocidad, la altura aumenta, el PV aumenta, ¿no? Entonces lo ponemos en el numerador. Cuando el beta, fíjense que el beta solamente va a disminuir, ustedes no lo pueden aumentar. Cuando el beta disminuye, el PV disminuye. Y finalmente cuando el gamma aumenta, que aumenta la temperatura, el PV disminuye. Entonces, por eso conviene hacerlo en esa forma, ¿no? Pero ustedes en los libros pueden verlo en una forma o en la otra, ¿no? Pero sugiero esta. ¿Qué más hay por allí? ¿Algún problemita que hemos visto previamente? Con respecto al transitorio, pues ya ustedes saben, ¿no? Nosotros nos vamos a limitar a usar el método práctico, ¿no? Y a propósito del método práctico, ya yo les entregué a ustedes una especie como de folleto, ¿no? Donde se desarrolla el método práctico. ¿Lo has mirado, Elazar? Sí, yo ya revisé el folleto. Lo que no me queda muy claro del todo es el uso de los gráficos de Crawford y de Quick. Bueno, lo podemos revisar, ¿ah? ¿De Bueno, acuerdo? vamos a aprovechar ahorita. Voy entonces a meterme en el Parmaquian. Jesús, ¿tienes el Parmaquian? ¿Ah?
¿Tienes la página ahí, a la mano? Eleazar. La página no la tengo. Bueno, lo buscamos, eso no es problema. Ok. Rafa, yo creo Todavía, que es la 50. ¿cómo dice? Creo que es la 50. 50, ok. ¿Todavía están en mi escritorio? No, está abriendo el libro. Eso es lo que podemos ver. Ah, ¿Qué libro está así cargando? lo Ahora están vemos viendo. el libro. Sí, Sí lo podemos ver están el libro. viendo, ¿no? Sí, 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 se ve. Ah, aquí están. Bueno, entonces se trata de determinar eh, el transitorio en el caso de una bomba o un grupo de bombas. En el caso de la bomba, el caso, digamos, típico y extremo es cuando se va la corriente en una forma incontrolada. En ese caso, se detiene el rodete, se detiene la columna líquida y todo esto produce una depresión en el frente de la bomba. Esa depresión no permanece constante, sino que es un fenómeno que se desplaza, parte de allí y se desplaza hacia el extremo del sistema a la velocidad del sonido. Va al reservorio, que es el extremo del sistema. Allí se refleja, pero de una forma muy particular, la depresión que antes ocurría se transforma en sobrepresión. Y ahora esa sobrepresión regresa al frente de la bomba. Fíjense que al principio, en el primer periodo, era negativa y ahora llega en forma positiva. Y por supuesto que afecta lo que está ocurriendo en el frente de la bomba. ¿De acuerdo? Así es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, ¿de qué se trata ahorita? Se trata de determinar la intensidad de la depresión. Entonces, Crawford propone estos 8 gráficos para poder analizar el sistema. Para analizar el sistema, tenemos que, o determinamos previamente lo que es una abscisa. La abscisa, que es el valor de K multiplicado por el período, que es 2L sobre A. Siendo K un término que toma en consideración la inercia del rodete. Previamente tienen ustedes el valor de K en algún sitio por aquí, déjenme ver dónde está. Ajá, el valor de K aquí, ¿no? Pero esto está en unidades inglesas. No, perdón, está en unidades métricas. Yo les di el valor de esa K en unidades inglesas, es decir, en galones por minuto, la altura de la bomba, por supuesto, aquí está la inercia, esa inercia sí es la misma, el rendimiento de la bomba y finalmente la velocidad de giro de la bomba elevada al cuadrado. Esto que está aquí determina el valor de K. Yo les di este valor de forma tal de que esa K sea adimensional, pero en términos de las variables que usamos nosotros, que son el caudal en galones por minuto, la altura en pies, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces una vez calculada la K, repito que depende del tipo de rodete, su inercia, ¿no? Su velocidad, el rendimiento de la bomba, ¿y qué otra cosa? Y las condiciones del punto de trabajo y el valor del punto de trabajo. Entonces vamos aquí, lo multiplicamos por el periodo. Ok, eso sería el valor de la abscisa. Tenemos previamente que determinar también, o no previamente, posteriormente tenemos que determinar el valor de 2 ρ. Rho, eso lo hemos comentado antes, es el valor de, dime Richard, B sub 0 por no sé qué. ¿Te recuerdas? Claro, que no lo tengo a la mano. Sí sé cuál es, pero Rho, ahorita no lo tengo a la mano. ojo, Rho no es la densidad en este caso específicamente, ¿no? El valor entonces de Rho, déjeme dárselo aquí. Es A, que es la celeridad, por B sub 0 sobre 2G
por H sub 0. Siendo H sub 0 la altura manométrica de la bomba, ¿no? Bueno, entonces, la abscisa, nos desplazamos hacia arriba, cortamos el valor de 2ρ, determinamos un punto pivote y ahora nos desplazamos hacia la izquierda y determinamos la depresión que ocurre en el frente de la bomba en porcentaje, ¿no? ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes tengan como altura una diferencia de cota de 220 metros cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este fuera el punto, este punto es igual a 70%, sería 70% de 220. Ese es el valor de la depresión. ¿Ok? Y no pierdan de vista que si ese valor alcanza la presión de vapor, el fluido se va a evaporar en el frente de la bomba y se va a crear una gran burbuja que va a separar las columnas de líquido. Como el proceso es muy transitorio, la depresión o la sobrepresión inmediatamente desaparece. Y eso provoca que las columnas se unan en una forma muy brusca y creen valores intensos, extremos, de presión y de sobrepresión. Volvamos de nuevo. Se va la corriente, se crea la depresión. Esa depresión podría alcanzar la presión de vapor. De alcanzarlo se crea entonces allí un vacío, pero que desaparece bruscamente porque no se olviden de que el transitorio se desplaza a la velocidad del sonido, que estamos hablando de 1000 metros segundo aproximadamente, ¿eh? En esta primera figura, gráfico, ustedes determinan la depresión que se crea en el primer periodo, en el frente de la bomba. Este segundo gráfico se refiere a la depresión, pero en la mitad del sistema. El tercero, fíjense que la onda va al extremo y regresa cambiada de signo. Ahora se provoca en este segundo periodo una sobrepresión. Entonces, esto que está aquí les permite a ustedes calcular ese valor en forma porcentual. Calculan de nuevo el valor de K por 2L sobre A, consiguen el punto pivote y se desplazan hacia la izquierda. Entonces, en el supuesto que fuera esto, sería el 30% del valor de 220. Ese sería la sobrepresión. El tercer gráfico. Bueno, ya este lo vimos. El cuarto gráfico sería la sobrepresión, pero ahora en la mitad del sistema. Quinto. Maximum reverse speed. Se va la corriente, el punto de trabajo al principio se desplaza sobre la característica del sistema hasta que llega al extremo izquierdo, que es el origen de coordenadas, ¿no? Pero en ese punto, observen que la columna líquida se ha detenido, pero el rodete sigue girando. Entonces, esto va a corresponder con esa velocidad. Maximum reverse speed. Siguiente. Tiempo de inversión en la bomba. Fíjense que la columna líquida se va la corriente, el rodete sigue girando y tiene cierta inercia que la va desplazando un lapso determinado de distancia, ¿no? Se detiene y regresa de nuevo. Ese lapso de tiempo en el cual se detiene la columna líquida es el tiempo de inversión de la columna líquida. Tiempo de inversión de la bomba, lo que comentamos antes. Tienen ustedes un punto de trabajo, se detiene bruscamente la bomba, el punto de trabajo se va desplazando sobre la característica del sistema, llega al origen de coordenada y ahí se desplaza pero en forma vertical. Pero este tiempo que está aquí, que es el tiempo en el cual
se detiene la columna líquida, todavía el rodete está girando a cierta velocidad. Después se desplaza sobre la vertical hasta que coincide con el origen de coordenada. Esos dos extremos en cuanto a tiempo se refieren al tiempo en el cual se detiene el rodete. Siguiente. Bueno, aquí, un momentico, vamos a ver cuál es este. Aquí de nuevamente tiempo de inversión.